Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy vamos a abordar un tema que es de vital importancia, ya que al hablar de inteligencia emocional, vamos no solo a saber qué es, sino que también vamos a conocer cómo al trabajar en este tipo de inteligencia vamos a tener más control sobre nuestra vida y en cómo nos relacionamos con las demás personas. Quise hablar de este tema ya que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. No solo me ha permitido conocerme y regularme en momentos en los que antes actuaba solo por impulso, sino que también me ha permitido identificar ese tipo de emociones infundadas por el comportamiento de alguien más hacia mí. Que si bien lo hacen o no de manera consciente, no debería ser un justificante para que yo proceda de la misma forma o peor. O que eso muchas veces cumpla con el objetivo de cambiar de un estado de ánimo positivo a un estado de ánimo negativo. Antes de darles mi ejemplo personal, que fue realmente lo que me animó a hacer este episodio, como compartirles la experiencia y que a ustedes también les pueda servir un poco, vamos a hablar un poco de las generalidades del tema. Podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para hacernos conscientes de nuestras emociones, reconociendo también cuándo esas emociones son propias o cuándo son infundadas e identificando su procedencia. Es decir, cuando una emoción viene de una situación que hace parte del presente y cuando de una situación que ya viví posiblemente en mi infancia, que ya no hace parte de mi presente, pero que pequeñas cosas en el presente me hacen traer de vuelta dicha emoción, aunque el contexto no sea el mismo. Partiendo de lo anterior, para trabajar en nuestra inteligencia emocional es importante empezar a conocernos y para ello es imprescindible cuestionarnos y preguntarnos el por qué actuamos de X o Y manera en situaciones muy puntuales, o el por qué nos sentimos de X o Y manera con cierta regularidad. Esto nos va a permitir tomar conciencia sobre cómo nos sentimos y actuamos con relación a lo que sentimos. Este, en mi opinión y basado como en mi experiencia personal, es uno de los pasos más importantes y para mí es como el primer paso, ese autoconocimiento. Porque una vez identificamos estos patrones, podemos racionalizar un poco la emoción, decidiendo cómo actuar, es decir, si antes actuaba de manera impulsiva, ahora me hago consciente y puedo llegar a decidir cómo actuar frente a X o Y situación. Ahora bien, no quiere decir que esto funcione como una varita mágica y que pensemos que ya somos inteligentes emocionalmente, entonces no vamos a actuar en algún momento de manera impulsiva. Por supuesto que va a volver a pasar porque primero es un proceso y es un proceso que nos pone a prueba todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo, porque hay muchas situaciones por las que no hemos atravesado y por lo tanto no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a esas situaciones y porque dependiendo también de la persona de donde venga la procedencia de esa emoción puede tener más poder o no sobre nosotros, porque muchas de nuestras emociones son provocadas y muchas otras son recuerdos que tenemos en nuestro inconsciente y situaciones que pasan y nos llevan a revivir como esas situaciones y a traerlas a colación y no siempre son emociones positivas, en la mayoría de los casos son también emociones negativas. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez empiezas a ser como más consciente de tus emociones, te vas volviendo más cauteloso, cautelosa de cómo actúas a partir de una emoción. Es decir, que ya hay cierta impulsividad que ya controlas. Y tiene pues que ser algo muy extremo para que no pienses en la manera correcta de reaccionar. O sea, es como que vamos entrenando nuestra mente para tener un tiempo para pensar antes de reaccionar a partir de una emoción. Yo pienso que trabajar en nuestra inteligencia emocional es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos porque lo que se hace consciente se hace presente y al traerlo al presente va a ser algo en lo que podemos trabajar. Es decir, que ya no vamos a ser producto de nuestros impulsos o emociones, sino más bien el resultado de decidir qué hacer con esas emociones y en cómo las gestionamos. Bueno, ahora sí, voy a pasar a contarles un poco mi ejemplo personal para que ya después abordemos a grandes rasgos algunas de las características de la inteligencia emocional. Yo desde pequeña he sido muy impulsiva y si bien ya es algo que controlo mucho en comparación a como era antes, sí es algo en lo que aún sigo trabajando. Cuando hablo de impulsividad me refiero sobre todo a la toma de decisiones, porque por lo general suelo tomar muchas decisiones más basadas en la emoción que en la razón. Como les digo, es algo en lo que estoy trabajando, pero el hecho de ser un poco impulsiva a la hora de tomar decisiones me ha llevado a cometer errores de los cuales no me arrepiento porque he aprendido, pero aún así algunos han sido muy dolorosos de aprender porque implican pérdidas de personas, o sea, de personas que pronto hacían parte de mi vida y ya no están, porque implicó en algún momento también pérdida, no sé, de una oportunidad muy grande, de un trabajo.
entre muchas otras cosas, o situaciones a las que nos vemos enfrentados, en donde de verdad por dejarnos llevar por la emoción, actuamos de manera impulsiva y sin pensar, terminamos o haciéndonos daño a nosotros o haciéndole daño a alguien más. Ahora, hay emociones como el enojo, la tristeza y la angustia que son emociones por las que muchos transitamos, yo diría que de manera constante en nuestra vida, es decir, en diferentes periodos de nuestra vida, pero como que es un constante. Yo por lo menos no suelo ser una persona que se enoja mucho, pero tengo mi carácter, entonces como tengo una forma de decir las cosas que a la gente no le gusta porque las digo, como dicen por ahí a veces, sin anestesia. Y estoy aprendiendo como a regular un poco también esa parte dependiendo de las personas, reconociendo un poco como las emociones de esas personas y de qué tanto les puede afectar lo que yo digo no y ser como más cuidadosa también en esa parte. Y pues bueno, ahora sí voy a pasar a darles también un ejemplo muy puntual de cómo la tristeza, más ligada como a la depresión, llegó a mi vida para enseñarme mucho de mí, que a raíz de ese aprendizaje, digamos que ya es algo que puedo manejar muy bien e identificar a tiempo y que sé cómo la raíz o la procedencia. Entonces voy a contarles pues como a manera general qué fue lo que me pasó. Pues bien, yo tuve una época en la que atravesé por una tristeza muy profunda, pero no lo hablaba con nadie. Me estaba cuestionando cosas tan existenciales como el sentido de la vida y la verdad es que yo no le encontraba en ese momento el sentido a mi vida. Pero como les digo, o sea, no se lo decía a nadie. ¿Y qué pasó? Pues que ese sentimiento desencadenó en mí una época de mucho insomnio hasta el punto en que estalló en un día de mucho llanto y pensamientos intrusivos combinados con varios días sin dormir y sin poder haber conciliado el sueño como en un tiempo, digamos, muy seguido, digamos como 5 o 6 días en los que de verdad no podía como conciliar bien el sueño. Para no hacer la historia más larga y sin entrar en muchos detalles, les cuento que conté con la fortuna de que mi mamá fue como mi ángel de la guarda, mami te amo. Y gracias a ella, aunque yo iba al hospital con mi hermano supuestamente a llevar a mi hermano, ella hizo que me atendieran por urgencias, porque de verdad, o sea, yo ni siquiera estaba como buscando ayuda para eso ni nada, o sea, yo simplemente estaba inmersa en mis pensamientos, que esos pensamientos generaban muchísima tristeza por no entender muchos aspectos de mi vida y de la vida en general. Efectivamente, el dictamen médico fue que estaba atravesando por una depresión que yo por no querer aceptarlo y no hacerlo consciente había dejado avanzar. Me aplicaron una inyección así súper fuerte que para que pudiera dormir, oiga, de verdad, súper bien porque yo me estaba muriendo literalmente por no dormir y sentía que me iba a enloquecer. Y me remitieron a psiquiatría. La cita, no recuerdo si fue al otro día o al siguiente, pero fue muy rápida. O sea, fue como de un día para otro, sí. Y cuando estaba en mi consulta con el psiquiatra, la respuesta a mi depresión fue revelada en esa consulta. O sea, yo solo tuve una única consulta. El resultado, muy sencillo. Después de tener una conversación con el psiquiatra, él identificó que la procedencia de mi tristeza radicaba en que estaba estudiando una carrera que no quería, en que estaba asumiendo una responsabilidad para la que en ese momento no estaba preparada y estaban muchos cuestionamientos con mi religión y mi orientación sexual, ya que sentía que no estaba siendo coherente. ¿Cómo lo solucioné? La respuesta rápida es haciéndole caso al psiquiatra, pero en realidad lo solucioné saliéndome de la carrera en la que estaba, devolviendo el control de las cosas que no me correspondían a quienes sí, y aceptándome y aceptando que hay cosas, incluso en mí, que no puedo cambiar y que igual debo aceptarlas, abrazarlas y amarme y respetarme. Partiendo del hecho también de que son cosas que no le hacen daño a nadie. Entonces no es como que por eso sientas que estás violando los derechos de alguien más. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Pues bueno, a partir de ahí empecé a identificar qué cosas me generaban como tristeza, dolor, desasosiego. Y cada que en mi vida empiezo a sentir que estoy inconforme conmigo y que empiezo como a llorar sin una razón aparente y se me empieza a alterar el sueño, porque eso es un patrón en mí, yo empiezo como a mirar si es que estoy siendo incoherente con lo que siento y hago, que por lo general es eso lo que me genera como esa tristeza tan profunda, cuando siento como que me estoy fallando a mí misma. Y siempre, de verdad, siempre que empiezo a preguntarme el por qué me siento de X o Y manera, siempre encuentro la respuesta. Y ya a raíz de esa respuesta, sé que lo que sigue es tomar decisiones. Que aunque me duela y muchas veces me cueste tomarlas, debo hacerlo por mi bienestar mental, físico y psicológico. He aprendido también a identificar cuáles son esas cosas que me alteran el ánimo y de esta manera empiezo como a procurar
evitarlas o hacer lo posible para que no hagan parte como de mi vida o de mis rutinas, sin decir que esto sea de manera radical, pero pues sí en lo posible. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo. Si yo sé que me da mal genio llegar tarde a todos lados, entonces, ¿qué hago? Pues, ¿qué tengo que hacer para llegar a tiempo, cierto? Dejar las llaves donde van, dejar todo listo el día anterior, poner alarma, levantarme con tiempo y de esta manera evitarme pasar un mal rato. Pero muchas veces, cuando no tenemos esa inteligencia emocional o no somos conscientes de eso, parecemos nuestros enemigos porque como que sabemos que no nos gusta llegar tarde y que eso nos pone de mal genio, pero lo que hacemos es hacer todo para llegar tarde y de esa manera empezamos el día de mal genio. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo inteligencia emocional, porque no estamos siendo conscientes de qué es lo que nos está generando esa emoción negativa y qué debo hacer al respecto para evitarlo. Por ejemplo, en mi caso, ya así también súper personal, a mí me gusta mucho iniciar el día sintiendo que hago algo para cumplir mis metas. Así que lo que trato es de estructurar mi día basado en que haga algo que me ayude a estar más cerca de esas metas. Y ojalá no sea una sola cosa, ojalá sean muchas cosas. Pero ¿qué me pasaba a veces? Que, digamos, yo entre semanas soy un poquito más psicorrígida, por así decirlo, como con esas cosas que me propongo y los fines de semana soy como más flexible. Pero muchas veces incluso entre semana pasa algo que está fuera de nuestro control y de repente, o de mi control, y de repente no puedo hacer algo que ya tenía estipulado y que tiene que ver con cumplirme a mí. Y les digo que antes, o sea, yo era como que al otro día, no, ¿cómo es que yo no saqué tiempo? ¿Cómo es que? Pero ¿por qué soy así? Pero es que esto no me puede pasar, porque entonces eso ya me va a seguir pasando siempre. Y me daba palo, y me daba látigo mentalmente, y amanecía como enojada conmigo, era muy chistoso. Y después pensé, bueno, ¿y por qué eso? O sea, ¿por qué si es algo que a veces no puedo controlar? ¿Por qué me tengo que exigir tanto? Puedo ser también un poquito más flexible en casos muy puntuales donde de verdad la situación se me sale de las manos y evitarme iniciar un día desagradable conmigo misma, empezando por ahí. Así que lo que he empezado a aplicar es como que listo, ok, ¿esto lo puedo controlar? Sí, no lo puedo controlar, no pasa nada. Hay que aceptar las cosas a veces como vienen y seguir. Yo pienso que la inteligencia emocional es simplemente como sacar a la luz nuestras emociones, que ahí es cuando nos hacemos conscientes, revisar cuál es el detonante de dicha emoción, que yo pienso que ahí uno se hace responsable, y decidir qué hacer al respecto para fomentar, disminuir o controlar más ese sentimiento, dependiendo de la emoción, porque habrán emociones positivas que uno lo que quiere es aumentar. Habrán otras que uno las quiere disminuir y ojalá uno no tuviera que atravesarlas, pero igual hacen parte de la vida. Y hay otras que uno dice, ok, estas no las puedo ni disminuir ni aumentar, pero voy a tratar de mantenerlas como controladas, o sea, como mantenerme por lo menos yo más regulado con respecto a esas emociones. Hablar de inteligencia emocional, sin duda, amerita muchos capítulos o muchos episodios, en especial por la cantidad de ejemplos que uno pudiese dar para que todos de una u otra manera se pudiesen sentir también identificados, porque son muchos los ejemplos que pueden salir. Así que para no hacer este episodio más extenso, voy a pasar a contarles algunas de las características más comunes. Esto que voy a nombrar a continuación lo investigué y son unos de los principales elementos, según el psicólogo Daniel Goleman, que es un estadounidense que ha sido el principal divulgador de este tema de la inteligencia emocional. Recuerden, por favor, que no soy psicóloga y que todo lo que les comparto es basado en mi experiencia, mi forma de ver la vida, también a veces basado en experiencias de personas cercanas o allegadas a mí, y adicional también con lo que investigo antes de grabar los episodios. Pero no soy psicóloga, aclaro. Entonces, según el psicólogo Daniel Goleman, primero está el autoconocimiento emocional. Y esto hace referencia a cómo vamos reconociendo cómo nuestras emociones y sentimientos influyen en nuestro estado de ánimo. Es decir, lo que les decía al principio del podcast. Oigan, es muy chistoso porque yo, digamos, por ejemplo, cuando estaba grabando este podcast, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo lo empiezo grabando como desde lo que yo pienso. Y luego me fui a buscar esto de los elementos y me pareció muy bonito que también hablaba de que el primer paso era el autoconocimiento. Y pensé, bien. El hecho es que, como les decía al principio del episodio, haciendo referencia a este primer elemento del autoconocimiento emocional, pienso que sí, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, es la base para uno decir de dónde viene esta emoción, por qué la siento y qué voy a hacer con esa emoción. Entonces es muy importante conocernos. Y es un ejercicio muy bonito de hacer también porque cuando uno está haciendo ese ejercicio uno se da cuenta que uno no se conoce.
y uno dice, uy, primera vez que me hago este tipo de preguntas o qué chévere también, porque de verdad son preguntas que uno no suele hacerse. Bueno, en mi caso sí, porque desde pequeña me he cuestionado muchas cosas, pero he notado que muchas personas no les pasa eso. El segundo elemento es el autocontrol emocional y hace referencia a cómo reflexionamos respecto a nuestras emociones y cómo las controlamos. Es decir, es cuando yo ya digo, ok, esto me pasa por esto y esto, pero entonces ya sé por qué me pasa y ya sé qué debo hacer al respecto. Es como cuando decides tomar acción. El tercer elemento es la automotivación. Y él dice que esto básicamente, así en resumen, es como nosotros procuramos esas emociones de manera pues inteligente, por eso se llama inteligencia emocional, como nosotros procuramos esas emociones que nos van a ayudar a mantenernos motivados, a mantenernos enfocados para cumplir nuestras metas. Y aquí voy a dar un ejemplo de esto. Yo pienso que, por ejemplo, una manera de uno mantener una emoción que le ayude a uno a mantenerse enfocado sería como ponerse metas a largo, mediano y corto plazo. Pero que esas metas a corto plazo sean muy logrables. ¿Por qué? Porque esa es la forma de uno mantenerse motivado. Es decir, yo voy a decir que en el mes voy a lograr, no sé, 2 seguidores nuevos en mi Instagram, por ejemplo, y que eso ya implica un gran logro para mí. Y de repente no logré 2, sino 1 o a lo mejor y 5, y ya sé que es algo que me va a mantener motivado. Es decir, sé que estoy viendo resultados, porque cuando uno se pone metas muy lejanas, como muy a largo plazo y como que no son tan logrables, al mes uno ya se cansa, uno dice, uy, no, ¿cómo así? Yo me propuse 500.000 y no llevo ni uno. Entonces ahí es como cuando uno decide desistir o tirar la toalla, y es una manera de uno desmotivarse. Así que la manera de uno mantenerse motivado y estar conectado como con la emoción de oiga, estoy cumpliendo mi meta, que es como una emoción de felicidad, de orgullo, sería esa. Como proponiéndonos objetivos más logrables y medibles, sin que eso implique también a veces olvidarnos de nuestro objetivo principal, porque a veces uno ya se queda como en lo básico y se olvida del objetivo principal, del que está un poquito más lejos, pero que es el más importante. Cuarto, reconocimiento de las emociones en los demás, o también más conocido como empatía. Este elemento hace referencia a cómo identificamos muchas veces por el lenguaje corporal de una persona o las señales no verbales la emoción que tiene el otro. Y yo pienso que al hablar de empatía, aquí uno tendría que decir como que cuando uno reconoce la emoción del otro, uno, sin necesidad de que el otro lo diga, uno conforme a cómo el otro se siente decide cómo actuar respecto a eso, ¿cierto? Porque uno dice, ok, esta persona hoy, no sé, estaba más bajita de ánimo, entonces voy a tratar como de proponerle un plan donde se sienta más tranquila, o voy a tratar como de no presionarla tanto con ciertas cosas que sé que le van a generar presión y estrés, o que la van a hacer sentir más triste, y voy a ayudarle como a cambiar un poquito el chip, o simplemente voy a respetar como su espacio y no me voy a intrometer, o no voy a hacer este tipo de preguntas. Y eso es inteligencia emocional también para con el otro y para ser empáticos con quienes están a nuestro alrededor. Y el quinto, y ya por acá vamos cerrando también el episodio de hoy, son las relaciones interpersonales. El quinto elemento son las relaciones interpersonales o habilidades sociales, y hace referencia a la manera en cómo nos relacionamos con el otro y la capacidad de empatizar a través de las emociones y del reconocimiento de las emociones del otro, que es muy parecido como al empático, solo que esta vez lo hacemos más pensado como en generar una buena relación, más enfocado también muchas veces como a lo laboral, como a esos espacios que ya no son como tan personales, sino, como su nombre lo indica, un poquito más sociables. Bueno, esto fue a grandes rasgos el tema de hoy. Es un tema que me pareció importante compartir con ustedes y que espero que sea de gran ayuda. Recuerden que ya hay una nueva sección y es Quién está detrás del podcast, en donde les voy a contar un poco más sobre mí y algunas de mis experiencias de vida. Por si lo quieren escuchar, recuerden que sale todos los viernes. Y si te gustó este episodio y sientes que alguien a quien conoces necesita escucharlo, no dudes en compartirlo con esa persona. Recuerda también calificar el podcast aquí en Spotify, me ayudarías un montón. Me puedes seguir en Instagram como @carol7.d. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden, yo soy Carol Puentes. Les mando un abrazo gigante.